Zárate, bienvenido. ¿Cómo estás, Alfonso? Bienvenido, gracias por estar con nosotros en tu calidad de sociólogo, columnista, observador, analista de la política, presidente del grupo consultor interdisciplinario, un asunto de una firma de estrategia política, en fin, colaborador del Universal, los usos del poder. ¿Qué dices hoy de todo este asunto de la reforma, el tema de la aprobación? ¿Son los peores usos del poder? Sí, yo creo que lo que se ha consumado, es decir, esta aprobación a una reforma al Poder Judicial, estuvo acompañado de los peores usos del poder. Estuvo acompañado de trampas, de sobornos, de intimidaciones, del uso de expedientes judiciales. Traiciones, pasiones, emociones. Una mixtura verdaderamente explosiva, ¿no? infame. Pero yo me iría muy atrás. Yo me iría atrás a cuando el presidente de la República inicia su gestión y de alguna manera nos habla de construir una cuarta transformación, una transformación de nivel histórico, y también me iría más atrás cuando como candidato en otro momento dijo al diablo con sus instituciones. Es decir, lo que está concretándose en estos días es precisamente mandar al diablo a las instituciones, estas instituciones seguramente precarias, defectuosas como son todas las obras humanas, pero que respondían a nuestra precaria democracia y particularmente a las luchas cívicas que se prendieron de una manera muy entusiasta a partir de la década de los 90. Pero noto, Pepe, que prevalece entre los analistas la idea, en primer lugar, de señalar como los grandes traidores, los grandes responsables a los yunes, padre e hijo. Y por otro lado, el hablar esencialmente de lo que implica esta reforma judicial. Y yo diría dos cosas. Lo primero, que me parece que la responsabilidad, es decir, los traidores, son mucho más que los yunes. Cuando estamos hablando de quiénes son los que permitieron configurar este escenario que dio ese resultado, tenemos que mencionar en lo inmediato a los dos senadores del Partido de la Revolución Democrática. Que se pasaron para quedar huérfanos. Así es. Una senadora y un senador. Exacto. De michoacanos, por cierto. Michoacanos. Habría que considerar, desde luego, al tramposo senador de Movimiento Ciudadano, Barreda, que también se prestó en todo esto para no llegar. Pero ¿tú crees que fue mentira todo lo que se dijo, que habían detenido al... Bueno, el padre sí fue detenido, sí, junto con un diputado acusado de otros delitos. Lo hicieron comparecer ante la sala de juicios orales en Campeche Capital. El senador Barreda dijo, primero está mi familia y luego está mi profesionalismo, y se fue con la familia y no asistió. Y al no tener suplente, no había forma de tener ese voto que le pudo haber hecho falta a la minoría, pues, para juntar los famosos 43. Hubieran sido 42 si Yunes no traiciona. Y al traicionar quedaron en 41, imposible. ¿Esto fue una maniobra? Sí, lo creo como algo tramposo. ¿Pero fue tramposo por parte de Barreda o por parte del aparato? Barreda fue el instrumento de esta, digamos, conspiración, de este artificio que iba a llevar a obtener el número de votos que necesitaban. Y creo que eso, te decía yo, tiene que ver con otras cosas, con otros funcionarios que fallaron a su compromiso democrático y legal. Pienso, por ejemplo, en la mayoría de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Pienso en la mayoría de los integrantes magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero más aún, Pepe, pienso en esos gobernadores del PRI que rindieron la plaza. La gobernadora de Sonora, el gobernador de Hidalgo, el de Oaxaca, todos ellos que al final fueron recompensados o con cargos diplomáticos o con cargos legislativos. Y pienso en las oposiciones y en los aparatos que dirigen los partidos que no escucharon las voces
desde la sociedad civil que les decía que había que encabezar las causas ciudadanas, que había que buscar un relevo generacional, que había que identificar esos liderazgos en las regiones, en las colonias nuevos para integrarlos como candidatos y que finalmente se agandallaron con las posiciones, todas para el aparato político. Entonces yo creo que lo que ocurrió tiene que ver, la paternidad de este fallo tiene que ver con el mal comportamiento cívico, honesto, de una clase política que padecemos desgraciadamente de una enorme mediocridad. Una clase política traidora de la democracia. Sin duda, traidora de la democracia. Y Judas de la democracia. sí, Pepe, porque yo no sé cómo llegamos hasta acá para tener esta clase política mediocre, inepta, corrupta, y ahí no hay distingos. Es decir, tú puedes observar a los de un partido y de otro y de otro. Pensemos en Acción Nacional. El Partido Acción Nacional nace en 1939 con el propósito de llevar la decencia a las esferas de gobierno. E inclusive el presidente Ruiz Cortines los llamaba los místicos del voto. Y uno recuerda aquellos personajes del viejo PAN, hombres Gómez Morín, honestos, Gómez Morín, y más recientemente Javier Blanco Sánchez, el legislador don Juan José Hinojosa, gentes pulcras, buenos parlamentarios, buenos mexicanos. Y cuando el PAN empezó a convertirse en una opción real de poder, fue invadida por los arribistas, por los oportunistas, por los panistas epidérmicos como Vicente Fox. Entonces, la crisis que tenemos hoy tiene que ver con una profunda crisis de nuestra clase política. Cuando la clase política opositora a Morena, 4T y López Obrador le increpan ser un presidente autoritario, ¿es culpa también de la clase política el haber permitido que eso sucediera? Sí, sin duda. ¿Y que nos impusieran la tiranía de la mayoría? Sí, y digamos, a propósito de esto que estás comentando, cuando nos estamos entrando en estos días en el tema del Poder Judicial, que ciertamente es importantísimo, porque el hecho de desnaturalizar al Poder Judicial, de tener un Poder Judicial faccioso, a modo, como el que va a existir, es solamente el anticipo de algo que está perfilando esa mayoría calificada. ¿Qué nos espera? Lo que nos espera es un gobierno que puede hacer con ese poder lo que quiera, que va a aplastar a las minorías, que ellos argumentan de que son democráticos y ciertamente un gobierno democrático es un gobierno de las mayorías, pero también un gobierno democrático es un gobierno transparente, que rinde cuentas y que respeta a la diversidad. Y por cierto, tampoco son mayoría, es decir, sus 30 y tantos millones de votos 36. Representan apenas un poquito más del 30% de los más de 90 millones de mexicanos que acudimos a las urnas. Entonces, lo que nos queda es un poder arbitrario que van a poder ejercer sin ningún contrapeso porque aplastan a las minorías y aplastan a las oposiciones, y la única posibilidad de una contención es el que ellos mismos se sujeten a la prudencia. Si López Obrador ha tenido el mayor poder que se recuerde en este siglo, Sí. en el siglo pasado también, Sí. para un presidente de la República, ¿Claudia Sheinbaum tendrá todavía más poder? No, Pepe, yo creo que quienes han argumentado, por ejemplo, que a Claudia le corresponden 36 millones de votos y que tiene el poder que confiere la silla del águila, Legitimidad, en fin. están perdiendo de vista lo siguiente, que esos votos no le corresponden, no le pertenecen a Claudia, esos votos le pertenecen a López Obrador, y cualquiera que hubiera sido la decisión de López Obrador habría tenido cuando menos ese número de votos. Entonces yo creo... Hubiera sacado los mismos votos Ebrar, Monreal. Hasta Adán Augusto, es decir, porque los votos... ¿Por qué dices hasta Adán Augusto? Porque me parece que, digamos, es una figura, digamos, anticarismática. Es el padrino del bienestar. Sí, sin duda, y, digamos, paisano y amigo del presidente de la República. Pero, ¿qué quiero decir? Que el que viene el gobierno de Claudia Sheinbaum es un gobierno que está apergollado.
Apergollado, ¿por qué? Porque la mayoría de los legisladores de Morena se la deben a López Obrador. Los coordinadores parlamentarios se la deben a López Obrador. Los gobernadores de Morena se la deben a López Obrador. Las Fuerzas Armadas, los altos mandos se la deben a López Obrador. Entonces va a ser una presidenta totalmente constreñida, limitada, que no va a tener más remedio que seguir el plan de vuelo del presidente. ¿Qué imagen te dio ver a Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, en el campo, en el Heroico Colegio Militar, en la explanada de maniobras, el patio de maniobras del Heroico Colegio Militar en Tlalpan, junto al presidente de la República y 21,000 elementos de las Fuerzas Armadas? De nuevo, al momento que se estaba discutiendo y debatiendo la reforma judicial. Sí, y de nuevo, Pepe, yo creo que una de las características de este gobierno en esa materia es retrotraernos prácticamente 100 años. Es decir, en este país, todavía en la década de los 20 del siglo pasado, es decir, en la época del general Obregón, el ejército era el factotum de la vida política del país. Tenían una raja enorme del presupuesto, tenían enormes atribuciones, tenían gobernadores, miembros del gabinete, y para constreñir el papel del ejército se emprendió la reforma militar. La reforma militar implicó la alfabetización de la tropa, la reducción, digamos, a la vida civil de muchos militares, la rotación de mandos, etcétera, etcétera. Entonces, esos ejercicios que hizo el general Amaro hace 100 años se revirtieron con López Obrador, que le volvió a entregar a los militares poder y negocios. Y creo que en eso tampoco va a haber ningún cambio con Claudia Sheinbaum. Te agradezco muchísimo, maestro Zárate, el haber estado con nosotros, como siempre, Pepe, como todos los jueves, con los usos del poder. Los usos del poder. O los malos usos del poder. Así es. Que te vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, Pepe. Nos permite entonces una pausa muy breve. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.